Así que todo comenzó antes de que yo naciera. Nací en una familia musulmana, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Todos ellos son musulmanes y así mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio concertado. Mi padre y su linaje son de Palestina, mientras que mi madre y su linaje son de Jordania. Así que mi mamá y mi papá se casaron aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, y mi mamá vino desde Jordania. Él fue su primer esposo, su primera, ya sabes, incluso su primera relación. Ella nunca había tenido novio antes de mi padre. Y cuando se casaron, mi papá fue muy engañoso. Ella pensó que todo iba a ser maravilloso. Definitivamente, él no era el hombre que le mostraron a toda mi familia. Cuando ella se mudó aquí a Estados Unidos y estaban solos aquí en el país, mi padre fue muy abusivo con mi mamá. Él la golpeaba, la hacía pasar hambre, y fue entonces cuando el rechazo realmente entró. Así que fue antes de que yo naciera que el rechazo ya había entrado por completo en mi vida. Al darme a luz, mi mamá fue a los tribunales. Ella dijo, quiero solicitar el divorcio. Él es muy abusivo conmigo. Ella había llamado a la policía. Cada vez que venía la policía, mi papá hablaba con ellos y simplemente nunca le creían a ella. Nunca le creyeron. Así que fue a los tribunales y ellos dijeron, está bien, te concederemos el divorcio. Se te permite llevarte a Nadine de regreso a Jordania contigo por 3 meses. Mi mamá me llevó de regreso con ella, y cuando lo hizo, nunca me trajo de vuelta a Estados Unidos. Me mantuvo en Jordania, y entonces, en este punto, ella fue completamente en contra de la ley estadounidense, ¿verdad? Ella tiene varias órdenes de arresto en su contra. Nunca regresó para traerme porque la ley jordana, en ese momento, no reconocía la ley estadounidense. La ley jordana dice que ella es la madre, es jordana y Nadine puede vivir aquí. Pero yo nací como ciudadana estadounidense, así que las leyes de Estados Unidos y Jordania empezaron a enfrentarse entre sí. ¿Sabes? El FBI estuvo involucrado. Tuvimos múltiples juicios, varios jueces, todo girando en torno a esta situación específica. Fue uno de quizá 2,000 secuestros internacionales al año. Aunque ella era mi madre, me había secuestrado internacionalmente llevándome a Jordania y nunca me trajo de regreso. Durante este tiempo, mi papá estaba ganando bastante dinero. Él tenía un negocio, así que volaba cada mes para verme en Jordania. Como una vez al mes se quedaba durante el fin de semana y venía a visitarme. Pero las visitas eran visitas supervisadas, así que siempre tenía que verme en un lugar donde había un oficial y alguien vigilando. Así que mi papá hacía el viaje desde Pensilvania hasta Jordania para venir a verme una vez al mes. Y durante este tiempo, él había construido una buena relación con mi familia, como diciendo, vengo a verla, todo está bien. Así que esto duró unos 5 años. Ahora era el año 2005 y mi papá le dice a mi mamá, oye, voy a llevar a Nadine al zoológico. ¿Está bien? Quiero llevarla al zoológico. Y le permitieron sacarme del lugar donde era la visita supervisada y llevarme al zoológico. En ese momento, mi papá no me estaba llevando al zoológico. Él me estaba llevando de regreso a Estados Unidos. Y entonces el FBI estaba completamente involucrado en esto. De hecho, me hicieron un pasaporte y enviaron a mi papá a Jordania, pero le dijeron, si te arrestan, no hay nada que podamos hacer para ayudarte. Si te arrestan en Jordania, estaría completamente fuera de nuestras manos, pero en cuanto ella esté en el avión, en el aire, se considera que está en territorio estadounidense. Así que eso fue lo que hizo mi papá. Mi mamá me mandó al zoológico ese día y simplemente no me volvió a ver. Nunca volví a vivir con ella. Y recuerdo ese día. Es curioso porque solo tenía unos 5 años, pero recuerdo estar en el aeropuerto. Recuerdo que algo no estaba bien en todo ese asunto. Pero mientras estaba en el avión, recuerdo que hubo como algo salió mal, ¿sabes? Creo que alguien fue notificado en el avión de que me estaban secuestrando desde Jordania, pero como ya estábamos en suelo estadounidense, al estar en ese avión estábamos a salvo. Llegamos, aterrizamos y había policías por todos lados. Nos llevaron a una sala aparte. Se aseguraron de que yo estuviera bien y desde ahí empecé a vivir en el estado de Ohio. Así que nací en Pensilvania, viví en Jordania y ahora estoy en el estado de Ohio. Y aquí es realmente donde todo comienza. Mi crianza con mi padre fue muy difícil. Crecí con un padre soltero y además un padre musulmán soltero. Y crecer en una familia musulmana ya es muy difícil cuando vives en el extranjero.
Pero imagina crecer aquí en Estados Unidos, donde todo a tu alrededor, todos tus amigos, todos tus compañeros de clase están completamente descubiertos y tienen amigos que son chicos y van a cosas como partidos de fútbol americano y viven su normalidad. Y tú piensas, ¿por qué mi vida es tan diferente? ¿Sabes? Y entonces, al crecer con mi papá, creo que él estaba tan enojado por lo que mi mamá había hecho cuando originalmente me secuestró. Creo, viéndolo en retrospectiva, que cada vez que él me miraba, pensaba en ella y en lo que había hecho. Y ahora mi papá tiene su nombre en la frontera en Jordania. Él no puede ir a Jordania. Mi mamá no puede venir a Estados Unidos. Mi papá no puede ir a enterrar a su mamá y a su papá que fallecieron porque su nombre está en la frontera en Jordania. Así que toda su familia vive allá. Él arriesgó todo para recuperarme y creo que me mira y guarda resentimiento cada día. Pero en ese momento no lo sabes. Solo eres una niña creciendo. Trato de no culparlo ahora, pero cuando miro atrás, me doy cuenta, vaya, cualquier falta de amor que tuviste de tu familia, realmente no puedo culparte. Es lo que viviste, y por eso me tratas como me tratas. No sabes hacerlo de otra manera. Así que crecí en Ohio y la escuela a la que fui tenía como 900 personas en total. Así que era bastante pequeña y eran todas personas blancas. Digo esto porque la mayoría tenía como el cabello rubio y los ojos azules. No había quizá había como 2 o 3 personas negras, tal vez 2 hispanos, pero estar en un lugar donde eres de una raza diferente es como tan raro, ¿sabes? Donde yo crecí en Youngstown, Ohio. Sabes, yo era muy peluda, con cabello oscuro, bigote, una pequeña uniceja, y recuerdo que me molestaban mucho en la escuela. Me molestaban por ser tan peluda, me molestaban por ser rara, y además de eso, llegaba a casa, y mi padre y yo éramos tan pobres, no teníamos dinero, estábamos en todos esos programas de cupones de alimentos. Había ratas en nuestra casa, cucarachas en nuestra casa. Y solo recuerdo estar como tan frustrada, como que cuando iba a la escuela los niños se burlaban de mí, ¿sabes? Todos esos niños tienen a ambos padres, tienen una bonita isla de granito en su cocina con un refrigerador del que sale agua, y yo llego a casa y no tengo nada. Era tan frustrante ver lo que todos los demás tenían y no tenerlo cuando llegaba a casa. Además de eso, mi papá era muy abusivo. Él empezó a volverse abusivo cuando yo tenía unos 6 o 7 años, y en esa época extrañaba mucho a mi mamá, pero no sabía qué había pasado. No estábamos en contacto la una con la otra. Mi papá no me permitía, obviamente, decirle a nadie dónde me había mudado. No estaba en contacto con mi familia porque mi familia en Jordania tenía muchas conexiones y por eso mi papá tenía miedo de que alguien intentara venir a secuestrarme. Así que recuerdo dormir en mi casa en Youngstown, Ohio, y poner como un martillo o algo así debajo de mi cama por si alguien intentaba venir a llevarme o hacerme daño. Mi papá siempre me metía mentiras en la cabeza como, alguien va a intentar secuestrarte, asegúrate de tener mucho cuidado. Así que yo estaba paranoica, como, soy una niña pequeña en un país nuevo, simplemente sin estar en paz. Y recuerdo esas pequeñas cosas que hacía. Si me ponía, por ejemplo, un escote en B, él me escupía. Me llamaba ramera. Cuando me empezaron a crecer los pechos y mi cuerpo empezó a desarrollarse, él fue muy cruel conmigo. Es como si me odiara por el hecho de que mi cuerpo se desarrollara y simplemente odiaba que yo estuviera adoptando la cultura occidental siendo musulmana. Y desde muy pequeña odiaba el Islam. No lo entendía, pero lo odiaba. Yo decía, ¿cómo es posible que reces 5 veces al día y me trates así? ¿Cómo es que toda mi familia, incluso mis abuelas, mis tías y tíos, todos rezan 5 veces al día, pero todos son infelices? Hay abuso en la familia. Cada vez que mi papá habla por teléfono con alguien de nuestro país, siempre es como un mal reporte. Es como si nunca hubiera paz. Y aunque no entendía completamente lo que era el Islam, veía sus frutos. Y todos sus frutos siempre estaban podridos. Creo que fue entonces cuando empecé a desarrollar, supongo, no odio, pero sí un resentimiento hacia quien yo conocía como Dios. Y ese era Alá. Y recuerdo que intentaba como orarle a Alá. Intentaba hacer las oraciones, las 5 veces al día, pero era como, literalmente solo estoy de pie, inclinándome, poniendo la cabeza en el suelo. Es como si no hubiera paz en nada de esto.
Y me frustraba tanto a una edad tan temprana y tampoco entendía cómo mi papá podía estar con estos, ya sabes, otros musulmanes, podía hablar por teléfono y hacer parecer que estaba haciendo un gran trabajo, mientras que en ese momento él me estaba golpeando. Él me echaba gasolina en el cabello. Me enteré como en 5º grado de que tenía piojos, porque era algo que estaba pasando en la escuela. Descubrieron que yo lo tenía. Llamaron a casa y recuerdo que estaba tan asustada cuando llamaron a casa porque pensé, Dios mío, estoy a punto de conseguirlo, estoy a punto de conseguirlo. Llegué a casa, él dijo, eres tan sucia, la escuela me está llamando, piensan que soy un mal padre, piensan que soy sucio. Cabe mencionar que nuestra casa sí estaba muy sucia, pero él dijo, ¿sabes? Piensan que soy sucio. Recuerdo que salió, fue a la gasolinera, me arrastró hasta la bañera, puso mi cabeza justo donde estaba la tina y agarró la gasolina, no de la que tiene agua, sino la que va en el auto, y me la echó en la cabeza. Tenía quemaduras en la cabeza. ¿Sabes la gasolina? El olor es tan fuerte. Así que fui a la escuela. La gente, ya sabes, siempre hacía esto. Huelo mal porque huelo a gasolina. Tengo pequeñas, quemaduras por todo el cuero cabelludo. Y es que incluso todo lo que estoy diciendo ahora ni siquiera resume todo lo que estaba pasando. Pero fue una infancia difícil de todas formas. En 6º grado, como dije, mi cuerpo empezó a desarrollarse más que nunca antes. Y en ese momento me daba mucha vergüenza decirle a mi papá que necesitaba un sostén o que también me había bajado la regla. Me daba vergüenza decirle que necesitaba, ya sabes, cosas femeninas. Padre soltero, ¿verdad? Y entonces recuerdo que me ponía varias camisetas de tirantes para ocultar mi cuerpo porque siempre sentí que esto era algo muy sucio. Como, ya sabes, especialmente creciendo en una familia musulmana, es muy sucio que yo tenga un cuerpo a una edad tan temprana. Pero luego noté que a los chicos de mi escuela les gustaba el hecho de que mi cuerpo estaba cambiando. Y entonces, aunque yo estaba tenía una relación de amor-odio con eso por cómo me trataba mi padre en casa, pero también porque a los chicos en la escuela les gustaba. Y así, esta es la primera vez en mi vida en la que recibo algún tipo de atención. Los chicos están empezando a gustarles, están empezando a mirarme más. Ya sabes, como que se acercan a mi casillero o empiezan a escribirme mensajes, a seguirme en Facebook. Y entonces mi cuerpo está cambiando y me doy cuenta, wow, por primera vez en mi vida, finalmente hay alguien que realmente quiere hablar conmigo. Como que no soy yo la que se acerca primero a ellos tratando de encontrar un amigo, ¿sabes? Alguien quiere hablar conmigo. Y entonces dije, está bien. ¿Sabes? Soy una chica joven. Esta es la manera ahora de finalmente tener algún tipo de aprobación o algún tipo de conexión con alguien. Así que empezó mi año de 7º grado y recuerdo que estaba tan deprimida como siempre. Y me estaba cortando. Estaba muy frustrada con mi vida. Me estaba cortando. Empecé a cortarme las piernas y luego mi consejera se dio cuenta de que me cortaba las piernas, así que tuve que empezar a esconderlo. Así que empecé a cortarme el estómago, porque ¿quién revisa el estómago, verdad? Y luego empecé a cortarme la espalda y simplemente seguía cortándome. Y mientras esto sucedía fue cuando esos pensamientos suicidas empezaron a entrar mucho más, fue cuando empecé a hacerme daño. Y recuerdo esto tan claramente, por esa época veía demonios. Y ahora cuando digo eso, sabes, como creyente nacida de nuevo, no suena tan loco, ¿verdad? Pero cuando no eres salva, cuando solo eres una niña pequeña, cuando creces en un hogar musulmán, la gente te mira como si estuvieras loca. Así que recuerdo que cada vez que dormía, me despertaba. Tenía una parálisis del sueño horrible. Sentía como si alguien estuviera encima de mí, ahorcándome. Me despertaba y gritaba la palabra demonio. Demonio, demonio, veo demonios. Mi papá decía, no, absolutamente no. Creo que él tenía miedo. Así que me envió a un psiquiatra. A la temprana edad de 7º grado, fui a un psiquiatra y me diagnosticaron TDAH, TPT, bipolaridad, al límite de esquizofrenia, una ansiedad mayor, trastorno depresivo mayor. ¿Se me olvida alguno? No, esos son todos. Así que me diagnosticaron con todas estas cosas y me pusieron un montón de medicamentos, porque cuando le hablé al psiquiatra y le dije, veo demonios, los veo en mis sueños, los veo en mi casa, cuando hablo con la gente, yo veo demonios, simplemente me llenaron de pastillas. Y así, ahora, en 7º grado, estoy tomando como 5 o 6 medicamentos diferentes.
Me siento como un zombie andante. ¿Y adivina qué? Nada está ayudando. Voy a terapia una vez por semana, estoy tomando todos estos medicamentos y ahora más que nunca los pensamientos suicidas han llegado a un nivel completamente nuevo. Incluso los pensamientos suicidas eran, entre comillas, menos antes de que empezara a tomar todos estos medicamentos. Así que estoy tomando todos estos medicamentos y estoy frustrada porque me digo, vaya, ¿no se supone que estas medicinas debería ayudarme? ¿No se supone que ir al terapeuta debería ayudarme? ¿Qué me pasa? Porque estoy rodeada de todos estos chicos que solo se enfocan en los deportes, en sus calificaciones, en lo que van a hacer después de la escuela, y su vida es tan normal. ¿Qué me pasa a mí? Así que un día llegué a casa en 7º grado y mi papá estaba trabajando hasta tarde en el trabajo. Fui al botiquín de su baño y tomé como 43 pastillas. Me las tragué todas y quería acabar con mi vida. Ese fue mi primer intento de suicidio. Iba a ser el primero de 3 de los que estoy a punto de hablar. Y recuerdo que en ese momento, sinceramente, simplemente no quería vivir. Como que yo no le veía sentido a vivir. Me sentía tan atormentada, sentía como si me estuviera ahogando, pero podía ver el aire, aunque no podía respirar ese aire. Y simplemente sentía que nada iba a detenerse. Así que tuve mi primer intento de suicidio. Estuve en el hospital un par de semanas y luego me enviaron a un lugar llamado Belmont Pines en Liberty, Ohio, que era un asilo de salud mental. Básicamente como un manicomio, pero lo etiquetan como rehabilitación. Fui allí y uno pensaría, ese es un lugar al que alguien va para recibir ayuda. No. Las cosas empeoraron porque ahora estoy en una habitación con personas que han intentado quemarse vivas. Ahora estoy en una habitación con personas que literalmente hablan con la pared. Y recuerdo estar allí sintiendo, por lo que yo estoy pasando, no es esto, no es esto. Y no te dejan salir. Además, tienes que tomar aún más medicinas mientras estás allí. No te dejan salir y solo recuerdo estar ahí pensando, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque esto no es. Salí de allí y 2 meses después de eso, le había causado tanta vergüenza a mi papá. Cabe mencionar que cuando tuve mi intento de suicidio, vinieron los bomberos, la policía, todos vinieron a nuestro apartamento. Donde vivíamos era una ciudad pequeña, la noticia se difundió rapidísimo, ¿sabes? Como 2 meses después de mi intento, mi papá lo intentó. Sí, por la vergüenza y el deshonor que traje a nuestro hogar, porque si sabes algo sobre un hogar musulmán, la reputación de ese hogar es muy sagrada, ¿entiendes? No compartes lo que sucede fuera de esta casa. Mantienes todo perfectamente en orden, todo impecable, y frente a la gente eres muy reservado. Así que, para que la gente vea que esto sucede, obviamente ahora, como que el secreto ha salido a la luz, algo malo está pasando en esta casa que incluso haría que su hija intentara quitarse la vida. Así que, como 2 meses después, estoy en la casa de mi amiga. Me estoy quedando a dormir allí y estoy como 3 noches. Es como durante unas vacaciones o algo así, y mi papá no me llama ni me busca, lo cual es muy raro porque normalmente me llamaba todo el tiempo. Y yo sabía, la gente lo llama intuición, pero yo sabía que era Dios. Sabía, en lo más profundo de mí, que algo me decía, algo no está bien con tu padre. Así que fui a casa, y mi amiga y su mamá dijeron, oye, nos vamos a quedar aquí abajo. Vivíamos en un apartamento. Nos vamos a quedar abajo, solo sube a tu casa, entra. Si ves algo fuera de lo normal, solo empieza a gritar. Subiremos de inmediato. Yo dije, está bien. Entré a mi casa y todo estaba como en cámara lenta. Recuerdo que pasé por la cocina. Había moscas por todas partes, comida que no se había tocado. Yo pensaba, ¿qué está pasando? Y en cuanto vi eso, supe que algo no estaba bien. Entro a su habitación y él está durmiendo. Así que veo que está respirando y le grito. Le digo, ¿por qué no contestas el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué está pasando? Y él me mira, se levanta de la cama y su rostro está como desfigurado al hablar. Y yo pienso, ¿por qué está hablando así? ¿Por qué tiene la cara así? Y me acerco al lado de su cama y veo el Corán y veo una servilleta encima con bolígrafo y dice, lo siento mucho, te fallé. Con amor, Baba. Y empiezo a gritar y luego todo. Me doy cuenta de que son frascos de pastillas vacíos. ¿Este es el Corán? Entonces me di cuenta de lo que había pasado.
Yo grito, viene la policía, viene la ambulancia. O sea, esto es con una diferencia de 3 meses. Y así fue mi 7º año de grado. En medio de, ya sabes, estar a punto de terminar la escuela secundaria, entrar a la preparatoria, las cosas simplemente no están mejorando. Mi papá también estuvo en el hospital durante 3 semanas y después de eso me quedé en la casa de mi amiga. Mi escuela está viendo mi vida como, ¿qué está pasando? Así que empiezo a hablar con mi consejero de la escuela. Le estoy contando un poco sobre cómo fue mi crianza. Pienso que por fin puedo confiar en alguien y cuando empiezo a confiar en ella, ahora me miran como si estuviera como demonizada, ¿sabes? Y llegó al punto en que le dijeron a mi director que creen que estoy en peligro y quieren, ya sabes, podemos ver opciones de cuidado temporal. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para sacarla de esa casa? Y me sentí tan traicionada porque pensé, no, yo no tengo familia aquí en Estados Unidos, toda mi familia está en Jordania y sabes, toda mi familia no está aquí, no quiero ir a un hogar de acogida. Siento que no podía confiar en nadie. Cualquier persona en la que intentaba confiar siempre salía mal. Entonces las cosas empezaron a mejorar para mí en el verano de 7º grado porque conseguí un novio. Ahora era mi primer novio. Se llamaba Richie Murray. Era un chico muy amable al principio, tenía una familia muy unida y cuando estaba con él y su familia, su mamá, su papá, todos, su hermana, recuerdo que veía un amor en esa familia que obviamente no había visto en la mía. Y por primera vez al tener un novio, me aferré. Me aferré muchísimo a él. Yo estaba como, está bien. Sabes, me volví muy dependiente. Y no conocía a Dios, así que me volví muy dependiente. Y ahora, entrando a 8º grado, pensé que este era mi primer amor y perdí mi virginidad en 8º grado. 8º grado, tan joven. Acababa de cumplir 14 años. Perdí mi virginidad y al entrar en eso yo no quería tener relaciones sexuales. No porque él me obligara. Él nunca me obligó a tener relaciones sexuales, pero yo no tenía como el deseo sexual de hacerlo. Simplemente pensaba, oh, estoy saliendo con alguien. ¿Qué hacen las personas cuando salen con alguien? Tienen sexo. ¿Sabes? Porque yo veía mucho porno en la secundaria y pensaba, está bien, lo que tienes que hacer para que alguien se quede contigo o para complacer a alguien es tener sexo con esa persona. Y entonces no quería perder a esta persona en mi vida. Tenía tanto miedo de que alguien a quien por fin amaba me dejara otra vez. Así que dije, está bien, haré lo que sea necesario para que se quede, incluso si eso significa tener sexo. Está bien, tendré sexo. Así que perdí mi virginidad en 8º grado. Y sí, salí con él durante todo 8º grado y mi primer año de preparatoria y obviamente terminó. Simplemente no estaba funcionando. Y en ese tiempo, en mi primer año de preparatoria, empiezo la secundaria. Mi papá tuvo su segundo intento de suicidio. Los primeros 3 meses de mi primer año fueron realmente difíciles. El primer mes, que es septiembre, mi tío recibió un disparo en la cabeza y falleció. El segundo mes, mi abuelo, el padre de mi papá, murió. En el tercer mes, él intentó suicidarse por segunda vez. Me estaba quedando con una amiga, otra vez, y en este punto ni siquiera estoy como deprimida o triste, simplemente estoy muy insensible. Así que quien soy en la preparatoria no es una chica deprimida, solo muy insensible. Insensible a todo, solo avanzando, reprimiendo todo lo que está pasando, como si lo aguantara y simplemente siguiera adelante. El primer año de preparatoria fue cuando empecé a tener muchos más amigos, especialmente porque cuando mi papá intentó suicidarse, en el tercer mes de mi primer año, yo me estaba quedando con una amiga, y esa amiga conocía a mucha gente, así que empezamos a ir a fiestas durante ese tiempo. Mi papá no era como realmente tan estricto, quiero decir, no podía hacerlo, ¿sabes? Es como, después de todo lo que me hizo pasar, él simplemente como que se rindió en tratar de criarme como una mujer musulmana. Simplemente fue como, lo que sea, ya terminé, haz lo que quieras hacer. Así que empecé a ir a fiestas. Empecé a ir a fiestas universitarias siendo como una estudiante de primer año y recuerdo que pensaba, vaya, ok, a los hombres les gusta, ya sabes, les gusta que parezco mayor. Cuando salgo a beber es divertido. La gente quiere grabar videos conmigo y subirlos a Snapchat, así que empiezo a recibir atención. En ese momento, mirando atrás, mi vida empezaba por fin a alcanzar el punto máximo que nunca había tenido mientras crecía. Y estoy de fiesta, tengo todos estos amigos, ya no me hacen bullying realmente. Seguramente salir de fiesta y esto es la manera de finalmente encontrar la felicidad. Así que aquí es donde realmente entró en mi corazón el deseo por las cosas del mundo.
Porque ahora, por primera vez en mi vida, estoy viendo aprobación simplemente, como vendiéndome a mí misma, ya sea con mi cuerpo, mostrándome o lo que sea. Así que empezó mi segundo año y literalmente mi reputación pasó de ser una don nadie o una chica rara a tener una reputación completamente diferente ahora. Ahora soy conocida como la chica fiestera. Soy conocida como la chica que, si la contactas, vas a pasar un buen rato. Como que todos quieren estar donde está Nadine, porque donde está Nadine hay una fiesta. Y estoy invitada a todas las fiestas universitarias, como las de fraternidades. A todos les gustaba estar conmigo, ya sabes, yo era la chica fiestera. Y así mi identidad realmente se formó a partir de eso. En mi segundo año había hecho todos estos amigos, pero aún así no era feliz. Recuerdo eso con mucha claridad. Aunque estaba de fiesta, aunque me emborrachaba, me drogaba, seguía sintiéndome muy sola y como insensible a lo que había pasado. Pero dije, ¿sabes qué? Tal vez incluso ahora con las fiestas, aunque mi vida no mejora, así que quizá debería terminar aquí. Y mi segundo intento de suicidio ocurrió en mi segundo año. Y recuerdo que este intento no fue como el de séptimo grado porque en realidad no quería morir. Simplemente no quería estar aquí. No quería morir, pero tampoco quería estar viva, si eso tiene sentido. En séptimo grado, mi propósito era que quería morir. Ya no quiero estar aquí. Pero en segundo año fue más bien como, no sé, pero simplemente no quiero estar viva, pero tampoco quiero morir. No sé qué hacer. Estaba muy confundida, así que volví a tomar algunas pastillas y esta vez terminé de nuevo en el hospital, de vuelta en Belmont Pines. Salí y luego volví a casa. No hay problema, genial. Pero esta vez algo cambió en mi vida. Había una chica llamada Maddie Remby, una chica muy amable. Yo no tenía coche. Como te dije, mi papá era muy pobre. Éramos muy pobres. Ella siempre me llevaba de mi casa hasta la escuela, siempre me daba aventones de ida y vuelta. Y entonces no éramos como realmente cercanas. Realmente no hablábamos mucho fuera de que ella me diera aventones. Yo le daba algo de dinero para la gasolina. Pero el día que volví a la escuela después de mi intento de suicidio, ella me estaba llevando a casa y me dijo, «Oye, ¿sabes? Sé que acabas de salir de Belmont Pines y todo eso. ¿Sabes? Mi mamá ora y puede orar por ti y esos demonios que estás viendo pueden dejarte en paz». Y yo estaba como, ¿qué? Yo dije, está bien. Ella dijo, sí, como que mi mamá ha orado por personas y la depresión se les ha ido. Yo dije, oh, vamos ahora mismo. Mira, ten en cuenta que en mi mente no sé si ella es una bruja, católica, musulmana, no sé qué es su mamá ni a qué le ora, pero en ese momento no me importa. Si hay algo que pueda hacer que este sentimiento de desesperanza desaparezca, lo acepto. Así que fuimos a su casa y llegamos a su garaje y ella solo me dijo, sí, mi mamá solo va a orar por ti. Entré a su cocina, ya sabes cómo está el garaje y luego hay como una entrada a la cocina desde la puerta del garaje. Entré a la cocina, vi a su mamá estaba orando en lenguas. No sé, en ese momento no sabía qué era orar en lenguas, pero la veo orando en lenguas y yo, con unos 15 o 16 años, ataqué a su mamá. Simplemente ataqué a su mamá. O sea, naturalmente Nadine no haría esto. Así que pensé, ¿qué pasa? Era como si no pudiera controlar mi cuerpo. Empecé a atacar a su mamá. Su mamá me sentó, puso su mano sobre mí y simplemente empezó a orar y orar. Recuerdo que me daba cuenta de lo que pasaba, pero no podía detener mi cuerpo. Estaba tan enojada, tenía los puños apretados y estaba como haciendo gárgaras con la boca y solo gritaba. Ella me calmó y me dijo, «Está bien, Nadine, necesito que me escuches». Y me habló del Evangelio. Me dijo, Jesucristo es real. Jesús es el único camino al cielo. Ella dijo, lo que está pasando ahora es que tienes demonios dentro de ti y están muy enojados de estar cerca de mí en este momento. Ella dijo, esos demonios se están manifestando. Ella dijo, esos demonios pueden estar en tu vida porque no tienes a Jesús. No tienes a Jesús. Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y esas cosas se irán de ti. Yo dije, ¿está bien? Siempre estuve muy abierto al Evangelio, aunque no lo entendía completamente, porque la Biblia dice que nadie puede decir, Cristo es el Señor, a menos que sea por el Espíritu Santo. Incluso en mi segundo año, está bien, abierto. Así que dije la oración de salvación. Y Nadine, antes de eso, ¿habías oído hablar de Jesús alguna vez?
Había oído hablar de Jesús, tal vez un par de veces en la secundaria. Había una chica, Jenny Smith, una chica muy, muy amable. Una vez me dijo, creo que fue en sexto grado en mi clase de lengua y literatura, me dijo, no necesitas a Alá, necesitas a Jesús. Tal cual, palabra por palabra, clase de lengua y literatura de sexto grado. Y yo pensé, vaya, eso es un poco... Pero no la contradije, solo pensé, ¿sabes? Y es como si Dios literalmente hubiera enviado sexto grado. O sea, ¿qué tan loco es eso, sabes? Pero recuerdo que ella me dijo eso y yo pensé, ¿por qué diría eso de la nada? O sea, no soy cercana a ella. Ella es como una de las chicas populares. Así que me pareció muy raro que me dijera eso. Y luego había otra señora que a mi papá como que le gustaba, pero no intentó nada con ella porque era cristiana. Pero a mi papá le gustaba. Pero mi papá me dejaba quedarme a dormir en su casa y ella era, ya sabes, cada vez que estaba en su casa siempre tenía puesto a Joel Osteen o algo así de fondo. Y siempre me hablaba como de Jesús muy brevemente, pero yo no entendía. Era como muy, ya sabes, palabras cristianas, como jerga cristiana. No entendía. Pero nunca resentí el evangelio ni lo rechacé. Solo sabía que Jesús era un profeta porque crecí siendo musulmana, así que no veo a Jesús como Dios. Le estoy agradecida, lo recibo como profeta, así que incluso en ese momento en el que estoy orando la oración de salvación, todavía como que le muestro mi respeto a Jesús. Pero aún así, en mi corazón realmente no creía que Él fuera Dios, porque todavía tenía muy arraigada esa idea de que Jesús es un profeta. Él es grandioso, pero no es Dios. ¿Cómo podría ser el hijo de Dios? ¿Cómo podría ser Dios? No lo entendía, pero oré esa oración con ella. Con fe oré esa oración y recuerdo que ella me guió por algo llamado como arrepentimiento. Y yo en ese momento no sabía qué era el arrepentimiento, pero ya sabes, empezamos a repasar como la lista de mis pecados, cómo había perdido mi virginidad, mis fiestas y todo eso. Luego salimos al garaje y ella me sentó y en ese momento yo tenía algo llamado una yamsa con un ojo turco como collar. Durante más de 11 años llevé ese collar. No me lo quitaba porque creía que eso era lo que me protegía, el mal de ojo. Y ella miró mi cuello porque dijo, ¿qué es esto? Dijo, quítate esto. Dijo, quítate esto. Y me lo quité y cuando me lo quité, me volví loca. Empecé a gritar como si me estuvieran matando. Empecé a vomitar. Incluso la sangre subió hasta como donde estaba el color de mis ojos y durante 3 horas y media pasé por una liberación profunda, muy profunda. En ese momento no sabía que era una liberación, realmente no sabía lo que estaba pasando. Pero pasé por una liberación profunda y recuerdo que cuando todo terminó, ella me guió a perdonar a las personas, a perdonar a mi padre. Cuando me fui ese día sentí, así es como lo explicaría. Sentí que, ¿sabes cómo cuando eres niño y estás en el patio de recreo y no piensas en nada más que en el hecho de que estás jugando a la mancha con tus amigos en el recreo? Así es literalmente cómo se sintió mi mente después de mi liberación. Me sentí como si estuviera flotando. Me sentí más libre que nunca en mi vida, alguna vez, pero realmente no me gustó para nada. Ya no iba a la iglesia, así que volví a mis viejas costumbres. No sabía lo que era, obviamente, empezar a leer mi Biblia y eso realmente no fue seguido por mí. Y por eso, aunque acababa de experimentar esta libertad y sanidad, no sabía que siquiera necesitaba mantenerla. Así que literalmente, la semana siguiente, volví a salir de fiesta. Y entonces, ya sabes, seguí de fiesta y ahora mi segundo año se había terminado. Es mi tercer año y recuerdo que durante ese tiempo, en mi tercer año pensé, ¿sabes qué? Bueno, nada está funcionando. Ohio, yo odio Ohio. Todo aquí apesta. Crecí aquí. Las cosas no mejoran aquí. Déjame, tal vez si me mudo, ahí es cuando todo literalmente va a mejorar. Así que ahora empiezo a buscar soluciones externas. Hablé con mi papá. Le dije, ya sabes, ¿puedo irme a vivir con mi mamá a Dubái? Mi mamá se había mudado de Jordania a Dubái. Él dijo, yo tenía unos 17 años. No era una niña pequeña que pudiera ser secuestrada. Así que él dijo, si quieres irte a vivir con tu mamá a Dubái, adelante. ¿Sabes? Él no se oponía, solo cuando yo era una niña. Hablé con mi mamá, le dije, oye, no he vivido contigo desde que tenía 5 años y fui robada de ti, pero ¿puedo ir a vivir contigo? Para entonces, ella ya estaba casada. Tiene 2 hijos, mis hermanos. Los quiero mucho. Y fui allá y viví con ella. Así que ahora es mi último año de secundaria en Dubái.
O sea que pasé de estar tan quebrada viviendo en Ohio sin dinero y ahora tengo una empleada doméstica, ahora tengo un chef. ¿Sabes? Estoy en Rolls Royces, estoy en como Maybachs, estoy en todo, ¿sabes? Así que mi vida literalmente dio un giro de 180 grados. Ahora tengo todo lo que siempre quise. Puedo ir de compras. Ya no tengo que, ya sabes, robar. Robaba ropa de otras personas cuando vivía en Ohio porque no tenía dinero. Ya no tengo que robar ropa. Y yo pensaba, seguramente esto es todo, ¿sabes? Y ahora, en la secundaria en Dubái, nadie se burla de mí. A todos les caigo bien, ¿sabes? No tengo el pasado que tenía en Ohio, así que dije, bueno, está bien. En ese entonces, ya sabes, mi mamá siempre ponía el Corán en la casa y todo eso, así que empecé a pensar, bueno, siempre sentí que estaba conectado con algo superior. Yo resentía a Alá, pero simplemente sabía que había algo ahí afuera. Nunca dudé de que existiera algo. Nunca fui ateo, pero en ese momento era más bien agnóstico. Así que, durante mi último año, mientras seguía de fiesta y haciendo todas esas cosas, viviendo en Dubái, empecé a interesarme mucho en la astrología porque pensaba, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Existe alguna fuerza impulsora? ¿Qué es? Me estaba metiendo muy de lleno en la filosofía, leyendo libros sobre filosofía. También por esa época, ya sabes, estaba usando cristales y todo ese tipo de cosas, como buscando algo. Así que me gradué de la secundaria en Dubái y simplemente sabía que quería ir a la universidad. No quería quedarme en Dubái. Todos mis amigos se estaban yéndose a diferentes estados, diferentes países. Así que vine a Georgia en 2018 para ir a la universidad en Georgia Gwinnett College. Y al regresar a Estados Unidos, como dije, mi reputación de chica fiestera seguía intacta. Tengo mi propio auto, ahora tengo un trabajo. Y ahora más que nunca, mi espiritualidad está en un nivel completamente nuevo, ¿verdad? En este momento estoy yendo al templo hindú. Viajo a Tailandia para reunirme con un monje. Hago todo un ritual. Estoy tratando de realmente cómo iniciarme en todo esto. Estoy haciendo manifestaciones, cartas del tarot. Voy a Toronto para reunirme con una psíquica. Así que ahora, en este punto, estoy como completamente sumergida en todo lo de la nueva era. Y mentiría si dijera que no estaba interesada. Estaba tan interesada porque todas esas preguntas que tenía sobre mi existencia y por qué veía esos demonios cuando era niña y todas esas cosas diferentes, era como me estaba dando una especie de respuesta que yo estaba buscando. Toda mi vida he estado buscando una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me trata así? ¿Por qué me siento así? Pero ahora, por primera vez, tengo algo que de alguna manera afirma lo que siento en el ámbito espiritual. Pero obviamente no me está dando ninguna solución, solo está afirmando lo que siento, ¿verdad? Así que estaba muy metido en lo de la nueva era y pasó el primer año de universidad, llegó el segundo año y dije, ¿sabes qué? Me he divertido tanto aquí en Atlanta de fiesta. Conozco a todos los promotores. ¿Sabes? En este punto ya estoy. ¿Sabes? Acostándome con hombres. Estoy, ya sabes, jugando a ser pareja con un chico, una relación poco saludable. También estoy viviendo un estilo de vida homosexual en medio de todo esto, porque simplemente no me importaba, ¿verdad? Y además me sentía mucho más cómoda con las mujeres, por ya sabes lo que me había pasado y todo eso. Yo pensaba, quizá quiero empezar a experimentar un poco más, ¿sabes? Así que empecé, ya sabes, a tener algunas relaciones con mujeres en ese momento, y era lo que se llama un espíritu libre. Hombres, mujeres, drogas, alcohol, lo que sea. Oh, aborto, está bien. Cada quien hace lo suyo. Haz lo que quieras, ámate a ti misma. Hazlo de una manera muy feminista, muy libre. A medida que fui ascendiendo en la vida nocturna de Atlanta, empecé a hacer conexiones. Estaba en casas de jugadores de la NBA, de fiesta. Estaba en, ya sabes, rodajes de videos musicales. Tenía raperos en mis mensajes directos, jugadores de la NFL en mis mensajes directos. Como que, ok, ahora sé lo que tengo que hacer. Esto sé por qué sigo triste. Es porque incluso cuando estaba en Dubái, era el dinero de mis padres, no era mi propio dinero. Así que ahora sé lo que necesito. Es esto, sé que mi última pieza para ser feliz finalmente es tener dinero. Esa era mi mentalidad en ese momento. Así que déjame aprovechar todas mis conexiones y déjame empezar a trabajar en el club en vez de solo ir al club.
En enero de 2021 me senté frente a mi espejo, sostuve incienso, tenía mis cristales y me miré en el espejo y estaba orándole a Dios, pero obviamente manifestando al mismo tiempo una gran mezcla. Y dije, voy a conseguir el trabajo en el club, voy a conseguir el trabajo en el club. En ese momento estaba trabajando en McDonald's, así que yo decía, voy a conseguir el trabajo en el club, voy a ganar más de 6 cifras este año, todas esas cosas diferentes. Conseguí el trabajo en el club la semana siguiente, en enero de 2021. Y empecé a ganar más de $10,000 al mes, en efectivo solo haciendo servicio de botellas, ni siquiera bailando, solo servicio de botellas. Y estaba ganando más dinero del que sabía qué hacer con él. Tenía 21 años. Compré el auto de mis sueños, compré el apartamento de mis sueños. Estoy pasando por los autoservicios y dejando propinas de $100 solo porque puedo, solo porque tengo el dinero para hacerlo. Pero déjame decirte algo sobre ese estilo de vida. El diablo nunca presenta algo tal como es el resultado final. Siempre lo disfraza de lo que parece bueno. Así que yo veía, oh, un trabajo en el club, haré más conexiones, ganaré buen dinero, pero no. Literalmente tienes que vender tu alma para trabajar en el club porque estás a merced de quien sea el dueño del club. Simplemente estás a su merced. En ese momento el dueño estaba casado. Casado, tenía hijos, todo. Yo coqueteaba con él, lo entretenía y estaba obteniendo. No me importaba que estuviera casado porque, como dije, no tenía un estándar moral. No me importaba. En ese momento, él me daba las mejores secciones del club, como las áreas VIP, donde la gente gasta más de 1,000 por mesa. El mínimo es 1,000 por mesa. Empecé a recibir las mejores secciones. Las chicas del club me odiaban, pero ahora la única forma de avanzar y conseguir algunos de estos clientes más grandes es acostarse con ellos. Y recuerdo que iba a manifestar y orar porque nunca me sentí cómoda acostándome con estos hombres mayores. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a conseguir sus secciones sin acostarme con ellos. ¿Y adivina qué? Conseguía las secciones sin acostarme con los hombres. Así que pensé, definitivamente la manifestación está funcionando. Como que, ya sabes, como la espiritualidad y esas cosas que estoy haciendo están funcionando porque están trayendo resultados. Pero yo seguía miserable y ese fue como el punto de una frustración muy, muy profunda porque pensaba, ¿qué está pasando? Como en mayo de 2021 habían pasado meses y en ese momento probablemente en esos 6 meses había ganado bien más de tal vez entre 90 y 100,000. Porque incluso lo que ganaba era solo en efectivo. Efectivo, 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 efectivo. Tenía todo lo que quería, auto, departamento, todo pagado, y atendía a este tipo. Él es nuestro mayor, el que más gasta en el club. Él dijo, yo estaba manifestando que, ya sabes, lo conseguiría. Él dijo, quiero que Nadine me atienda esta noche. Así que dije, está bien. Mayo de 2021. Lo atendí y esa noche que lo atendí, gané más dinero del que jamás había ganado en una sola noche. Un par de miles de dólares en un par de horas. Solo un par de horas, como tal vez 3 horas. Y yo estaba como, wow. Me fui a casa, me subí a mi auto esa noche y en mi auto soñado voy manejando a casa y empiezo a llorar. Empiezo a sollozar, 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 hasta el punto de que no puedo ni ver la carretera de tanto que lloro. Subo a mi departamento y hago mi ritual nocturno, mi rutina de cada noche. Cuento mi dinero, pongo los billetes de 100, pongo los de 20 y me doy cuenta de que gané un par de miles de dólares y empiezo a llorar de nuevo. Y pensé, ¿qué está pasando? Fue como ese fue mi momento de volverme a Jesús. Tenía a los hombres, las mujeres, drogas, alcohol, tenía las conexiones. Vivía en Dubái, la ciudad más rica del mundo. Crecí siendo pobre en Ohio, ¿sabes? Tenía todo, todas esas cosas. Podía tomar un vuelo en primera clase a Grecia mañana si quería, sin problema. Podía pagar la deuda de alguien, sin problema. Todo lo que quise desde que era niña, lo tenía. Todas las metas que me propuse desde pequeña, tenía mi auto soñado, mi apartamento soñado, todo. Todo lo que quería por fin lo tenía. ¿Qué haces cuando consigues todo lo que quieres y no es suficiente? ¿Qué haces entonces? Porque tiene sentido estar deprimido cuando te están maltratando, cuando te están acosando. Eso tiene sentido. Oh, tiene sentido que yo haya pasado por todo lo que pasé para estar deprimida. Pero entonces, ¿qué haces cuando toda tu vida es diferente? ¿Qué haces cuando tu vida es mejor?
Estoy en el cuadro de honor, en la lista del decano, tengo una beca completa en mi universidad. Desde afuera, todo literalmente parece perfecto. En Instagram parezco increíble. Todo en mi vida es lo que la gente soñaría tener, y estoy más miserable de lo que jamás había estado en toda mi vida. Y en ese momento, en el suelo de mi habitación, empecé a llorar y le llamé a Dios. Dije, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Krishna? ¿Eres Buda? ¿Eres Mahoma? ¿Eres Alá? ¿Eres el universo? Estaba tan enojado, decía, ¿quién eres? Como, ¿quién eres? ¿Por qué permitirías que me pasara todo esto? Estaba tan enojada, pensaba que Dios me había puesto todo esto encima. Dije, ¿quién eres? ¿Por qué me pasaría esto a mí? Estaba tan enojada, ni siquiera estaba triste en ese momento. Estaba enojada porque ¿qué haces cuando lo tienes todo y aún así te sientes solo? ¿Qué haces cuando lo tienes todo y aún así tienes pensamientos suicidas? Y en ese momento simplemente supe que había fracasado en la vida. Había fracasado como ser humano y dije, está bien, este va a ser mi último intento de suicidio. Soy tan fracaso que fallé en mis 2 últimos intentos de suicidio. No voy a fallar en este tercero. Me voy a lanzar de un edificio y voy a terminar con mi vida. Ya terminé. Le envié un mensaje al dueño del club. Le dije, voy a tomarme una semana libre del trabajo. Te avisaré si regreso. Y él dijo, está bien, si no regresas, no tienes trabajo. Y déjame decirte lo demoníaca que es la vida en el club. Empiezas a trabajar ahí y comienzas a comprar todas estas cosas hasta el punto en que no puedes mantener ese estilo de vida a menos que sigas trabajando en el club. Literalmente te ata. Es como tener una cadena encima, porque ahora quiero dejar el club. Pero entonces pienso, bueno, si me voy, ¿qué pasa con el pago de mi auto? ¿Qué pasa con mi renta? ¿Qué pasa con este estilo de vida? ¿Qué pasa? Literalmente tengo que trabajar semanas de 90 horas para ganar la mitad de lo que ganaba en un par de horas. Así que lo supe. Sabía que no había salida, ni en el club, ni en ningún otro trabajo que pudiera conseguir. Todavía no había terminado mis estudios. Pensaba, seguramente simplemente la única manera, ya estoy acabada. Ya he visto lo que el mundo tiene para ofrecer. Literalmente lo he visto todo. Y ya estoy cansada. Estoy cansada. Así que puse absolutamente todo en perfecto orden, todas mis pertenencias y cosas personales. Ya sabes, mi casa, absolutamente todo lo que poseía, y también, ya sabes, mis notas detalladas para quien quiera que fuera a encontrarlas en el futuro. Bien, le dije al dueño de la propiedad, tómate una semana completa para resolver esto. Y esa semana planeé saltar de un edificio en Alpharetta, Georgia, y quitarme la vida. El día anterior, mi amigo me envió un mensaje y no éramos muy cercanos, ¿lo sabes? Yo estaba muy ocupada con el trabajo. Él estaba ocupado, pero mi amigo en ese momento era traficante de drogas, ¿verdad? Vendía drogas. Me envió un mensaje. Me dijo, oye, Ney, ¿qué haces esta noche? Dije, nada. Nadie sabe que quiero quitarme la vida. Todos creen que estoy bien. Todos creen que estoy bien. Nadie sabe que muriendo por dentro. Él me dice, deberías venir a la iglesia esta noche. ¿Vas a la iglesia o hermano? ¿Vendiendo? Pero bueno, ¿sabes? No estoy juzgando. Solo me sorprendió que me invitara a la iglesia porque cada vez que me escribe siempre es por algo loco, ¿sabes? Pero él vende drogas, así que solo pensé, ok. Me reí porque fue hermano. Le respondí el mensaje y le dije, ¿tú vas a la iglesia, bro? Y sí, él me dijo, bro, me he estado acercando a Dios. Me he estado acercando a Dios. Él dijo, solo tienes que venir. Y yo le dije, bro, está bien. Ojo, no es que yo no tenía nada en contra, ya sabes, de la iglesia, así que dije, está bien. Literalmente no tenía nada que perder. Planeaba acabar con mi vida al día siguiente. Está bien, solo iré. Y entonces, de camino para allá, él me manda un mensaje y me dice, no puedo ir esta noche, me surgió algo. Yo estaba como, está bien, porque ya era muy extrovertida, ya sabes, por trabajar en el club y todo eso. No me molesta llegar sola a algún lugar, no me incomoda, así que entro a la iglesia y estoy como, es una iglesia grande, muy grande. Entro y toda la gente me sonríe. Yo pienso, esto es raro, ¿por qué todos están sonriendo? Es un poco raro, ¿sabes? Porque en la discoteca la gente no te sonríe. Todo el mundo, ya sabes, te da dinero, ¿sabes? No, nadie sonríe de verdad, ¿verdad? Así que pensé, bueno, esto es raro. Y entonces todos me sonreían. Una chica se me acerca y me dice, hola. Yo digo, hola. Ya sabes, muy distante al salir de la vida de club.
ya sabes, especialmente en la vida de club no quieres parecer demasiado amigable. La gente te puede robar. La gente se aprovechará de tu amabilidad, especialmente sabiendo cuánto dinero siempre llevaba encima. Tenías que ser muy, muy a la defensiva, así que hablo con ella y le digo, ojo, ni siquiera sé que estoy viviendo en pecado. No me importa. Así que lo bueno de cuando llegué a la iglesia es que no estoy pensando, estoy en pecado, no puedo contarles lo que pasa en mi vida. Hablo con ella, le digo, sí, trabajo en el club, y ella me dice, ¿ah, sí? ¿Dónde? Así que le digo dónde, y ella dice, ¿conoces a tal, tal y tal? Y yo le digo, sí, ¿cómo los conoces? Porque pienso, ella está en la iglesia. Y ella dice, yo solía trabajar en el club. Así que es una locura. O sea, la primera interacción que tengo con alguien en la iglesia es con esta chica que solía trabajar en el club. Así que yo estoy como, ¿qué? O sea, es una locura. Le digo, ¿entonces conoces a esta persona y a esta otra? Y ella dice, sí, pero ya sabes que ya no hago eso. Y yo pensé, ahora Dios me está hablando porque estoy viendo el ejemplo de alguien que solía trabajar en esos ambientes y que ya no trabaja ahí. Es muy raro dejar ese ambiente y simplemente no volver, porque ¿por qué lo harías? Lo tienes todo. Hablé con ella y luego comenzó el servicio. Y cuando comenzó el servicio, el pastor empezó a hablar sobre nuestra imagen, ¿verdad? Como nuestra imagen, en las redes sociales nuestra imagen, lo que la gente ve de nosotros. Y literalmente dice estas palabras exactas, lo tengo grabado. Él dice, sí, te ves genial en Instagram, pero ¿qué le está aportando eso a la gente? O sea, ¿qué está haciendo realmente tu Instagram por las personas? ¿Está llevando a la gente de vuelta a Jesús? Y yo pensé, es una locura porque todo el mundo cree que soy feliz y en realidad me estoy muriendo por dentro. Entonces, él pone una escritura en la pantalla y la escritura, ojo, nunca he leído la Biblia, no crecí yendo a la escuela dominical, no sé quién es Moisés, no sé quiénes son esas personas, no sé que hay 66 libros en la Biblia, no sé nada, ¿verdad? Solo sé que él puso algo en la pantalla y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo estaba recuerdo que en ese momento ni siquiera sabía que eso era como la palabra de Dios, que eso era una escritura. Solo pensaba, oye, ¿quién escribió eso? Eso es exactamente lo que estoy sintiendo. Así que es como si todos los libros que estaba leyendo, todo lo de la nueva era, leía buenos principios sobre la vida y yo pensaba, pero esto era diferente. Yo pensaba, eso está bien, eso es exactamente lo que siento. Siento que me estoy perdiendo a mí mismo aunque lo esté ganando todo. Fui al final para que oraran por mí. Estaba llorando, sollozando, y la gente oró por mí, y yo como que esto es diferente a la chica con la que hablé al principio. No conozco a estas personas. Ellos no me conocen a mí, y están orando por mí, y saben cosas sobre mi vida. ¿Cómo lo saben? Incluso cuando fui a la psíquica en Toronto, ella no sabía detalles como los que estas personas que están orando por mí sí saben. Así que yo pensaba, ¿qué? Esto es una locura. ¿Cómo lo sabes? Y ellos decían, es Dios, Dios te ve, Él quiere una relación contigo. Así que recuerdo que me fui ese día y pensé, está bien. Cabe mencionar que cuando estaba en lo de la nueva era, siempre quería aprender más sobre eso, así que siempre compraba libros, audiolibros, ebooks, lo que fuera. Siempre aprendiendo más y más. Así que usando simplemente mi sentido común, ¿qué leen los cristianos? La Biblia. Así que ya sabes, nadie me dice, descarga la Biblia. Nadie me dice, deja de trabajar en el club. Nadie me dice nada. Yo simplemente pienso, ¿qué hacen los cristianos? Leen la Biblia. Déjame aprender más sobre lo que acabo de sentir. Porque lo que acabo de sentir ahora sé que es la presencia de Dios. Pero en ese momento no lo sabía. En ese momento solo sentí algo tan cálido a mi alrededor mientras él predicaba. Sentí realmente que la palabra de Dios entró en mi corazón. Simplemente hizo algo. Sabía con certeza que ese momento en la iglesia era diferente a cuando fui a Tailandia a reunirme con un monje. Sabía que era diferente a sentarme con una psíquica. Sabía que era diferente a orar la oración musulmana, la oración islámica. Sabía que lo que experimenté era muy distinto a cualquier otra cosa. Así que quería aprender más sobre eso. Descargué la aplicación de la Biblia. No sé qué es el Nuevo y el Antiguo Testamento. No sé nada. Solo sé que, no entiendo esto, así que como que escribí ¿cómo leo? Como la Biblia para tontos. Y era como ERV, la versión fácil de leer. Dije, está bien, eso sí habla mi idioma.
así que seccioné la ERV en la aplicación YouVersion de la Biblia. Oh, entiendo, esto es muy bueno. Y empecé a leer profundamente sobre cuán increíblemente ancho, cuán inmensamente largo, cuán asombrosamente alto y cuán verdaderamente profundo es el amor de Dios por nosotros. Yo estaba como, ¿qué? ¿Qué? Y yo estaba realmente sorprendida. ¿Por qué Dios me ama? Yo no lo entendía. Es muy diferente en el Islam. No se habla de cómo Dios te ama del amor de Dios. Siempre es, asegúrate de orar, asegúrate de no pecar. Esto está mal, esto está mal. Asegúrate de estar cubierta, asegúrate, asegúrate, asegúrate. Pero ahora estoy leyendo sobre cómo Dios me ama y cuán ancho, cuán profundo y cuán alto es ese amor. ¿Por qué? Y yo pensaba, esto es bueno. Así que seguí leyendo más y recuerdo esa noche, creo que me quedé despierta como 5 o 6 horas solo leyendo la Biblia y pensaba, esto es una locura. ¿Cómo qué? Esto es una locura. Y entonces recuerdo que por primera vez mi corazón se sintió en paz. Así que al día siguiente no salté del edificio, pero todavía estaba no confundida, pero sí muy dudosa, porque dije, ok, estoy leyendo esto y todo suena bien y acabo de experimentar esto en la iglesia, pero Jesús, ¿realmente eres Dios? Porque si lo eres, mi familia me va a rechazar. O sea, si lo eres, esto va a costar mucho si realmente lo eres. Y dije, necesito que me lo hagas realidad, necesito saber que eres Dios. Y déjame decirte lo retorcida que es la religión del Islam. El pecado número 1 en su religión se llama shirk, politeísmo. Y ese es el pecado número 1. Es que existe la creencia de que hay más de un Dios, que obviamente en el cristianismo solo hay un Dios. Pero la manera en que las personas musulmanas ven el cristianismo es que es una religión politeísta, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 diferentes, hay 3 dioses. Ellos piensan que son 3 dioses. Así que yo pensaba, en mi mente decía, si Jesús es Dios, estoy cometiendo politeísmo ahora mismo. ¿Cómo? En el Islam estoy cometiendo el mayor pecado imperdonable si creo que Jesús es Dios, porque esa es la creencia, que ahora creo que hay Dios y ahora creo que hay otro Dios. Y entonces yo estaba como muy asustada porque pensaba, bueno, obviamente no me gustaba mucho el Islam cuando era niña, pero era todo lo que conocía, así que no quería ir en contra. No quería cargar con el pecado imperdonable, pero también sabía que si Jesús realmente existía, mi familia me miraría como si hubiera cometido un pecado imperdonable y estuviera a punto de avergonzar a toda mi familia. Entonces, la semana siguiente volví a la iglesia y comencé a leer mi Biblia cada vez más. Y no fue como una voz audible, pero mientras leía la Biblia, lo supe. Simplemente lo supe. Simplemente sabía que Jesús es Dios. No puedo explicarlo. Ahora sí puedo, con todo lo que sé ahora, ¿verdad? La teología y todo eso, ya sabes. Pero en ese momento simplemente sabía que él no era un profeta, porque estaba leyendo sobre los milagros que hacía y pensaba, nunca vi milagros en el Islam. Estoy leyendo sobre la forma en que él sana a las personas y pienso, no, esto no puede ser solo otro profeta, porque ni siquiera Mahoma hacía lo que él hace. Así que simplemente sabía que él era Dios. Y entonces, ahora es junio de 2021 y pienso, está bien, todavía no le voy a decir a mi familia. Dejé el club, nunca volví al club y ahora que estoy leyendo más la palabra, adivina qué empieza a pasar y mientras voy más a la iglesia nadie me dice, deja el club, deja de escuchar esa música, para. Escuchaba mi música rap en el coche, mi Polo G y Lil Durk, ¿sabes a lo que me refiero? Como mi 42 Dog, yo estaba en mi onda y mi oído empezó a molestarse y yo pensaba, ¿por qué? Entonces dejé de escuchar música secular y luego me ponía mi crop top y pensaba, siento que no debería ponerme esto. Nadie me está diciendo que pare. Empecé a sentir convicción. En ese momento no sabía qué era la convicción. Solo pensaba, ¿qué pasa? ¿Estoy loca? ¿Por qué ya no me gustan las cosas que antes amaba? Es simplemente la Biblia. La Biblia literalmente me está confrontando, pero también me está trayendo sanidad. Y entonces, mientras todo esto sucede, la forma en que empiezo a vestirme empieza a cambiar. La forma en que dejo de escuchar música secular. Ahora trato de buscar, música sobre Jesús. No sé si se llama música de adoración o evangelio.
Todavía soy muy nueva en esto, música sobre Jesús. Y ahora estoy escuchando, y ahora estoy en el auto poniendo música cristiana, y Dios me está transformando en este proceso. Y en este proceso había una chica con la que yo trabajaba. Terminé consiguiendo un trabajo en como una taquería. Y hay una chica con la que estoy trabajando. Naturalmente pensé que era linda. Empiezo, ya sabes, a hablar con ella. Y entonces el Señor empieza a convencerme y hasta a hacerme dar cuenta de que los deseos, incluso por una mujer, no son piadosos. Y yo estaba como, wow, como, ¿en serio? Como que no lo sabía. No lo sabía, ¿sabes? Y así, incluso en este punto, como que Dios literalmente, dentro de 3 meses, Dios está renovando completamente mi mente en cuanto a cómo veo la homosexualidad, cómo veo el sexo antes del matrimonio, la música secular, la bebida. El 17 de junio de 2021 fue la última vez que me emborraché. Llevo más de 3 años y medio sobrio de todo el alcohol, la nicotina, las drogas, de todo. Y hasta en esa época yo era muy adicto a mi shul, ¿verdad? O sea, a mi cosita de nicotina. Y recuerdo que era como un adicto con eso. Antes incluso de tomar un sorbo de agua, siempre le daba a mi Jul en la mañana. Y recuerdo una vez, oré y empecé a orar más. Y dije, por favor, como ya no quiero hacer esto más, al día siguiente, todo en esos 3 meses, fui a darle una calada y algo. El sabor simplemente era asqueroso. Dije, ya terminé con esto. Ningún síntoma de abstinencia de nada, ningún síntoma de abstinencia de la nicotina que había estado fumando por más de 6 años. De manera sobrenatural, Dios hizo una obra en mí. La gente dice, bueno, ya sabes, las cosas no pasan de la noche a la mañana. A veces no sucede así, es un proceso, pero no niegues lo que Dios puede hacer de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana literalmente me quitó el gusto por algo a lo que había sido adicto por años. Lo increíble de todo esto es que yo no estaba tratando de dejar nada, simplemente estaba comenzando mi relación con Dios y el resto se detuvo de manera natural, sobrenatural. Así que el 15 de agosto, 2 días después de mi cumpleaños, dije, quiero bautizarme. ¿Sabes? Eso es lo que hace la gente. Yo estaba como, quiero bautizarme. Quiero que todo el mundo sepa que estoy siguiendo a Jesús porque literalmente está cambiando mi vida. Así que me bauticé y mi vida estaba como tan bien. O sea, ese mismo día, un año antes, en 2020, yo estaba en un club de striptease celebrando mi cumpleaños durante meses, ¿sabes? Y ahora me estoy bautizando. Recuerdo que, frente a toda mi iglesia, dije, mi nombre es Nadine. Y declaro a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Frente a esta enorme congregación, entré al agua, salí y simplemente mi vida seguía mejorando. No extrañaba el club, no extrañaba el mundo. Yo simplemente fue increíble. Así que ya sabes, con el paso del tiempo pensé, tengo que decírselo a mi familia, tengo que decírselo a mi familia. Le conté a mi papá y durante 2 años mi papá me bloqueó completamente de todo. Intentó suicidarse por 3.ª vez porque se enteró de que yo era cristiana. Dijo, has traído vergüenza a nuestra familia. Intentó suicidarse. No quería hablar conmigo, estaba en la UCI y este fue el peor intento. Mi papá tenía un negocio de perfumes y la gente notó que no contestaba el teléfono por más de una semana. La policía tuvo que venir y romper el vidrio de su negocio y entrar por detrás. Encontraron una nota de suicidio sobre cómo, ya sabes, él lo intentó porque su hija es cristiana. He fallado en la vida. Y así me enteré de eso. Mi mamá, en ese momento, también me había desheredado y durante más de 1 año y medio no hablamos. Pero durante ese tiempo yo estaba orando por mi familia. Oraba para que llegaran a conocer a Jesús. Y sabes, yo quería, con tantas ganas, quería que doliera más, que me desheredaran y que eligieran alejarse de mí. Pero estaba leyendo una escritura sobre cómo, sabes, recuerda como si te odian o te persiguen. A mí me odiaron primero. A mí me persiguieron primero, ¿sabes? Y estoy leyendo en las escrituras sobre cómo incluso Jesús mismo vino a esta tierra y la gente lo rechazó, aunque Él era perfecto. Y así, aunque me dolió su decisión de desheredarme, encontré mucho consuelo en las escrituras, ¿sabes? Mientras leía la palabra. Y yo sabía que mi oración era poderosa, porque si Dios pudo salvarme a mí, también podía salvarlos a ellos. Tal como la fe literalmente infantil.
Entonces estoy orando por mi papá y entonces el Señor comienza a mostrarme, tienes que perdonar a tu familia por todo lo que te han hecho, tienes que perdonar a tu papá por las formas en que ha abusado de ti. Y yo digo, no. ¿Por qué? ¿No ves lo que ha hecho? ¿No lo ves? Él dice, estás orando por él. No lo estás perdonando. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Tú, antes de orar, tienes que perdonar. Tienes que soltar tus ofensas. Y me quedé ahí sentada y recuerdo que lloré y simplemente dije, está bien. Jesús, si tú me perdonaste por involucrarme con hombres casados, por todas estas cosas diferentes que he hecho, ya sabes, he llevado a personas al pecado, he llevado a personas a la homosexualidad, he llevado a personas simplemente a la corrupción. Tú perdonas, ¿por qué me perdonarías a mí? Necesito perdonar porque si él pudo perdonarme a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi papá? Empecé a perdonarlo. Aunque no quería decirlo en voz alta, dije, lo voy a decir, no lo siento, pero lo voy a decir. Perdono a mi padre por todo el abuso por el que me ha hecho pasar. Y mientras empezaba a decir eso, algo se rompía, algo se estaba desprendiendo de mí. El rechazo y el dolor se desprendían de mí. Empecé a perdonar a mi mamá, a mi familia. Empecé a perdonar a exparejas, a personas del pasado que me hirieron. Empecé a perdonar a mis acosadores, a quienes me intimidaron y burlaron de mí. Y te lo digo, Dios estaba haciendo una obra sobrenatural en mi corazón. Y así, en ese tiempo, mientras sigo intercediendo y orando por mi familia, simplemente estoy corriendo hacia Dios. Estoy lista, le digo a todos, déjame contarte sobre Jesús, porque si Él pudo hacerlo por mí, puede hacerlo por ti. Así que yo estaba como escuché al Señor decir y escuché la palabra misiones, misiones. Y yo estaba como, ¿misiones? Yo estaba como, está bien. ¿Qué significa eso? Eso sigue siendo como una palabra cristiana. Supongo, yo realmente no sabía qué eran los viajes misioneros. Así que lo busqué, y no es solo ir a construir una casa en algún lugar. Es donde realmente vas a algún lugar y compartes el evangelio. Yo estaba como, quiero hacer eso. Y algo saltó en mi espíritu, simplemente lo supe. Así que fui a mi primer viaje misionero en 2022. Fui a Hawái. La gente piensa en Hawái. No, Hawái necesita el evangelio porque hay muchas personas sin hogar, hay mucha adicción allá, hay mucho allá. Así que fui a Hawái por 3 meses, estuve allá y luego fui a Suecia por 3 semanas y ese fue mi primer viaje misionero. Y yo solo estaba compartiendo el amor de Jesús, orando por la gente y mi vida era simplemente increíble. Estaba cambiando. Y sabes, en ese momento personas del pasado decían, oye, ¿estás bien? Como que no he sabido de ti, ¿dónde estás? E incluso los amigos que solía tener antes, ni siquiera como Dios había puesto personas tan increíbles en mi vida, en mi iglesia, que no es que extrañara a la gente del pasado. Lo increíble de lo que Dios hizo en mi testimonio es que no era solo que mi vida estuviera vacía, fue que Dios empezó a llenarme. Me recuerda un poco a cuando tienes un vaso de agua y empiezas a llenarlo con algo. Lo que ya está en ese vaso va a salir mientras se va llenando con otra cosa. Así que a medida que empecé a leer la palabra y empecé a leer la Biblia, las cosas empezaron a irse de manera natural. Pero yo me llenaba tanto más con lo que estaba entrando que ni siquiera notaba lo que se había ido. Estaba tan feliz con lo que tenía delante de mí. Tenía grandes amigos. Regresé y el Señor me dijo, oye, tú, tomaste un descanso de la escuela, quiero que termines la escuela. Volví a la escuela, empecé a compartir mi testimonio con personas en mi universidad y a partir de ahí conocí a mi esposo. Dios es tan bueno. Conocí a mi esposo y nos casamos en menos de un año de habernos conocido. ¡Woo! Bueno, en menos de un año. Y es increíble, ¿verdad? Porque cuando me salvé por primera vez, ya sabes, en 2021, en septiembre de 2021, un mes después de mi bautismo, le dije al Señor, Señor, he profanado mi cuerpo, he dormido con hombres, con mujeres, lo he hecho todo. Solo quiero que sepas que estoy haciendo un pacto contigo, no voy a besar a nadie hasta que me case, no lo voy a hacer. No era algo ritualista o religioso, quiero ganar puntos extra en el cielo. Simplemente sabía que, quienquiera que fuera el hombre que Dios tenía para mí, Él también iba a respetar eso, y no nos íbamos a besar hasta el día de mi boda. Dije, te he deshonrado con mi cuerpo todos estos años. Hasta que me case, quiero honrarte completamente con mi cuerpo, con la forma en que me visto, hablo, en todo. Así que cuando conocí a mi ahora esposo, le dije, solo para que lo sepas,
Como puedes ver, soy muy directa. Le dije, solo para que lo sepas, no voy a besar hasta la boda, hasta mi día de boda. Pensé que él iba a decir, oh. Él dijo, ¿en serio? Él dijo, le dije al Señor que yo quería lo mismo. Yo dije, ¿en serio? ¿Y Dios es tan bueno? Así que sí, nos casamos en menos de un año de conocernos y no nos besamos hasta el día de nuestra boda. Nuestro pastor nos casó y fue tan hermoso, la paz de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaban tan presentes en ese momento. Yo pensaba, Dios mío, me casé con menos de 2 años sirviendo al Señor. Esto es realmente fenomenal. Esto es realmente increíble. Tengo un hombre que me trata con respeto, que me ama, que ama al Señor, que guía a mi familia, que ora por mí. Y mi esposo también estaba, ya sabes, sobrio. Ambos estamos sobrios. Así que sí, las cosas están realmente bien. Así que en este proceso, como dije, mientras oraba por mi familia, mi mamá y yo todavía como que no teníamos realmente comunicación. Pero mi papá, después de 2 años, me envía un mensaje de texto. Y el mensaje de texto es tan largo que tienes que hacer clic para pasar a la siguiente página. ¿Sabes cuando el mensaje es tan largo? Si sabes algo sobre un hombre musulmán, las disculpas realmente no suceden, especialmente de parte de un padre. Realmente no se disculpan contigo. Mi papá me envió como tal vez 5 párrafos disculpándose conmigo por todo lo que me había hecho desde que era una niña. Todo. Todo. Él dijo, entiendo si no quieres tener una relación conmigo, pero te amo. Lo siento por no haber sido un buen padre. Y yo simplemente supe que esto no podría haber pasado, a menos que fuera Dios mismo tocando el corazón de este hombre. Tal vez él pensó, ya sabes, como en la historia de la Biblia, donde el hijo pródigo, en el libro de Lucas, y él arruina su vida y hace todas estas cosas y dice, Dios mío, si regreso con mi padre ahora, seguramente voy a tener que hacer todas estas cosas para que él me ame. He cometido demasiados errores. Y tal vez mi papá pensó lo mismo. Tal vez pensó, probablemente mi hija ni siquiera me va a responder. Lo llamé y le dije, te amo, te amo. Porque ahora ya no veo a mi papá como alguien que me abusó, que me echó gasolina en la cabeza y me tocó cuando era niña. No lo veo como alguien que no me daba de comer cuando tenía hambre. Ahora lo veo como alguien a quien Dios quiere alcanzar. Si tuviera un detector de mentiras aquí conectado a mi brazo y me preguntaran, ¿perdonas completamente a tu padre? No habría ni un 0,0001% que lo hiciera. Eso es un poquito de falta de perdón. He perdonado completamente a mi padre. Me encanta. Lo veo con los ojos del Señor y eso es solo por Dios. No puedes hacer eso naturalmente, tiene que ser el Señor. Pero es solo porque entiendo cuánto se me ha perdonado. Así que ahora mi papá sigue siendo musulmán, pero va a ser salvo en el nombre de Jesús. Y ahora más que nunca, nuestra relación es la mejor que ha sido, jamás. Y yo, ¿sabes? Le digo que voy a la iglesia y él dice, no me gusta. Pero ya sabes, ¿sabes? No, ya sabes, tratando de suicidarse. Así que ahora, incluso para él, el hecho de escuchar que estoy en la iglesia o, oye, Buba, no puedo hablar ahora, estoy en la iglesia, es milagroso. Y sí, mi mamá, yo seguimos orando por ella, pero desde que mi esposo y yo nos casamos, quiero decirte que cuando vienes a Jesús, no es solo una vida mejor, es una vida nueva, es una vida completamente nueva. Mi vida no solo mejoró, se volvió nueva, completamente nueva. La niña que no pude ser cuando era pequeña por todo lo que viví al crecer, ahora lo soy. Así que ahora, a los 21 años, es realmente cuando empezó la infancia de Nadine. De verdad, todavía soy como una niña ahora, apenas aprendiendo a caminar. Estoy disfrutando mi vida, es como si mi vida fuera un gran parque de juegos ahora, con el Señor. Así que mi esposo y yo comenzamos nuestro propio ministerio. ¿No es genial? ¿No es genial? Mi esposo y yo comenzamos nuestro propio ministerio, se llama Cole Ministries, donde enseñamos a jóvenes adultos sobre la palabra de Dios y cómo crecer en tu relación con Él y que tienes victoria en Cristo y que no tienes que buscar en las cosas del mundo para encontrar satisfacción. Y Dios me ha dado el privilegio de hablar en muchos escenarios diferentes, compartiendo lo que Él ha hecho por mí. Fuimos a Sudáfrica, fuimos a Zimbabue en viajes misioneros, es como que Dios es increíble. Y sabes, incluso en medio de la restauración con mi papá y aún con la llegada de mi esposo a mi vida, en medio de todo esto, diría que la Nadine más joven jamás habría imaginado en 1.000.000 de años en quién me convertiría hoy. Ahora, si siento que algo anda mal espiritualmente, ¿recuerdas que te conté que solía ver demonios? Oh, sea qué nombre llamar, es el nombre de Jesús.
Es el nombre de Jesús. Es el nombre que está por encima de todo otro nombre, por el que la depresión me ha dejado, la ansiedad me ha dejado. Me diagnosticaron TDAH. Déjame decirte algo. Me gradué con mi licenciatura en diciembre y ahora estoy en la escuela bíblica, ¿de acuerdo? Me gradué cum laude, sin medicación, de golpe, sin medicación. No, ni siquiera bebo cafeína. Solo la fuerza de Dios, el gozo del Señor se ha convertido en mi fuerza y ahora simplemente estoy corriendo hacia Él, emocionado de compartir lo que Él ha hecho por mí y que también podría hacerlo por ti. Amén. Amén. Nadine, con esa emoción, ¿podrías orar por los que están mirando y desean eso? Sí, por supuesto. Así que donde sea que estés ahora, ya sea en tu auto, en tu casa o donde sea que estés, solo respira profundo. Padre Celestial, oro ahora mismo por la persona que está viendo esto, Señor, incluso por los altavoces que transmiten desde el teléfono o la computadora portátil donde mi voz está resonando. Señor, oro ahora mismo para que tu presencia vaya y llene esa habitación, que vaya y llene ese espacio, Señor. Señor, oro para que las personas te encuentren ahora mismo de una manera en la que nunca antes lo hayan hecho, Señor. Señor, oro ahora mismo para que tú, Espíritu Santo, convenzas a las personas de cualquier pecado, de todo pecado que haya en su vida, Señor. Oro, Señor, para que les des la fuerza, el poder para hacer lo que te agrada, que el gusto por el pecado, el deseo de pecar, se vaya completamente de ellos ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, oro para que las personas tengan visitaciones de quién eres tú. Oro, Señor, que cuando las personas lean la Biblia, reciban revelación, que digan, wow, no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Señor, oro para que quites el velo, para que las personas te vean como su Señor y como su Salvador, Señor. Oro, Señor, que ahora mismo tú hagas una obra tan grande en el corazón de las personas, que sanes el corazón de las personas en este momento, que ahora mismo, al otro lado de esta pantalla, la gente incluso pueda pausar esto y decir, perdono a esta persona, perdono a aquella persona, Señor. Oro para que las personas reciban sanidad de parte de aquellos que les han herido en el pasado. Y Señor, te doy gracias, porque ahora mismo las personas están invocando tu nombre. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que te agradezco, Señor, porque ahora mismo hay personas que invocan el nombre de Jesús y te aceptan en sus corazones. En el nombre de Jesús, que su vida nunca sea la misma, que vayan de gloria en gloria y de fortaleza en fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, realmente. Nadine, ¿quién es Jesús para ti? ¿Puedo ser tan honesta? Esta es la pregunta que más me emociona. Jesús es mi Salvador. Él no es solo el Salvador, Él es mi Salvador. Él me salvó. Sí, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la solución, Él es la respuesta, pero Él es mi Salvador. Él me salvó. Pude haber muerto tantas veces en esos intentos de suicidio y haber ido directo al infierno. No, pero Él me salvó. Él dijo, tengo un plan para ti, te estoy salvando. Él me salvó de la adicción, me salvó de la homosexualidad, me salvó de los deseos del mundo. Él me salvó. Él me salvó y quiere salvarte a ti. Él es el Salvador, no hay otro Salvador. Créeme, intenté encontrar un Salvador en un hombre, o en una mujer, o en la nueva era, o en el Islam. Él es el único Salvador. Él es el único que puede salvar tu alma. Así que Él es mi Salvador. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Nadine, algunas palabras finales para quienes están escuchando o viendo tu testimonio en este momento. Nunca estás demasiado perdido. Nunca estás demasiado perdido para el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Él está listo para recibirte con los brazos abiertos. Solo clama a Él. Solo clama a Él. Él te ama, tiene un plan hermoso para tu vida, no estás solo. Y sabes, el diablo es el padre de la mentira. Lo es. Él no es solo un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que, cualesquiera que sean las mentiras que puedas estar escuchando, quiero que sepas que cuando aceptas a Jesús, cuando miras a Jesús, encuentras la verdad sobre quién es tu identidad, la verdad sobre lo que Dios quiere que hagas a continuación en tu vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando vayas a Él, te aceptará con los brazos abiertos.
Amén.